Gracias le damos un día más a nuestro Dios por poder estar aquí presentes, reunidos en su santo nombre, para recibir de su palabra, para recibir de su guía, de su bendición. Bendecimos a todos los que están aquí, que nos acompañan. Bendecimos también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les deseamos que la palabra que traemos hoy realmente sirva para la edificación de nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Sí, Padre amado, una vez más te damos gracias por estar aquí reunidos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Cristo, Padre Santo, amado. Sabiendo que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre estás en medio nuestro, sabiendo que siempre tú haces actos de presencia y que tú bendices, Señor, con tu palabra, con tu enseñanza, Señor, nos guía a toda verdad, Padre Santo. Te pedimos ahora que cada palabra que saque de mi boca realmente sea guiada por tu Espíritu Santo y que sirva para la edificación de nuestras vidas, Señor, y que seas, Señor, tú realmente que dé la instrucción, Señor, en la enseñanza. Que también sepamos aprovechar, Señor, esta bendición que traes tú a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Que la apreciemos y la guardemos en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Y que guiemos nuestras vidas y nuestros pasos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. El mensaje que traigo hoy le puse por nombre ¿a quién perteneces? Los hombres tenemos el sentir de que somos libres y verdaderamente Dios nos hizo como seres independientes, libres. Pero esa libertad es una libertad que es condicional, porque si tú no caminas conforme a lo que Dios establece cuando fuimos creados, pues realmente pasas a ser esclavo. Y eso fue lo que pasó a la humanidad. La humanidad pasó a ser esclava del pecado. Es decir, caminó sobre sus propios pasos, sobre sus propias decisiones, tomó sus propias decisiones conforme a lo que vio, lo que creyó, la voz que escuchó que no era la de Dios, se inclinó hacia el deseo de su carne, hacia lo que vio agradable y realmente se hizo independiente de Dios, se separó de Dios, pero al mismo tiempo vino a ser esclavo de la maldad, esclavo del pecado, esclavo de las tinieblas, esclavo de Satanás. Es decir, ese sentido de libertad, de como un ser absoluto, independiente dentro de la creación, dentro del universo, no existe. Está completamente errado. Siempre tenemos una dependencia de algo o de alguien. Siempre estamos bajo una cobertura. Pero ¿bajo cuál cobertura tú estás o a quién tú perteneces? La Biblia habla de que hay 2 reinos. Un reino que es establecido por Dios, que es de luz, de verdad, de amor, de misericordia, de justicia de Dios. Y un reino de tiniebla, un reino de maldad, de injusticia, de pecado, de todo tipo de perversión, de todo tipo de corrupción, de muerte, que es el reino que vino a establecer Satanás, el diablo, que vino a anteponerse a todo lo que tiene el nombre de Dios, a todo lo que es justo, agradable. Él vino a traer. Por eso le puse este mensaje a quien pertenece, porque hoy en día principalmente vemos esto que se está manifestando en la sociedad desde que el hombre comenzó este camino, se está manifestando, pero en los últimos tiempos se está recrudeciendo esta manifestación a niveles incalculables. Por lo tanto, siempre que hay esta manifestación, siempre que hay este caminar de la humanidad a través de toda la historia, se ven 2 generaciones. Una generación, según la Biblia, alcanza aproximadamente los 100 años. Y dentro de esa generación vienen naciendo otras generaciones y todos tienen como los mismos pensamientos, la misma forma, dentro de la misma cultura que se van desarrollando. Hay una afinidad dentro de ellos. Pero dentro de esta generación, que es la parte natural de hombres en un tiempo, se establecen 2 generaciones. Una generación que la Biblia le llama la generación de justos y otra generación que es la generación de los impíos, de los que no son justos. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, ahí vemos en el capítulo 30, versículo 12 y 13, allí por Proverbios habla de una generación
de una generación que es sabia en su propia opinión. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta es una generación que realmente no busca venir a la presencia de Dios, no busca realmente venir y ponerse en paz con el Dios vivo y verdadero. Más bien una generación que es limpia en su propia opinión. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos piensan que es bueno, pues eso ellos establecen como bueno. Que lo que ellos piensan que es agradable y correcto, pues eso es lo que ellos asumen y por ahí trazan su vida y su camino. No importa cuánta inmundicia estén agregando su vida, no importa cuánta impiedad en la que ellos se muevan, en la que ellos deseen desarrollar su vida, en la que ellos deseen establecer los principios de su vida, no importa. Ellos son limpios en su propia opinión. Ellos establecen su opinión como si ellos fuesen Dios en la tierra, como si ellos fuesen realmente el creador de todas las cosas, como si ellos fuesen el que ha establecido todas las leyes naturales, aquellas cosas que son buenas, que son agradables, a través de los cuales se rigen la vida. Pues ellos violentan y ellos rompen, quiebran todas estas leyes en sus pensamientos y por lo tanto lo manifiestan así en su vida. Se manifiestan de manera impía y de manera innatural en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ven como bueno. Por eso es que ellos trazan su vida de esa manera y viven en todo tipo de pecado, en todo tipo de inmundicia, en todo tipo de perversidad. Y no solamente viven, sino que lo declaran y lo enarbolan y lo tienen como bueno, como agradable delante de sus propios ojos y asimismo lo predican y lo enseñan a otras personas que están alrededor para que también sigan sus propios pasos. Es decir, no solamente se contentan con que ellos establecen su vida y la guían a través de todas estas cosas que son malas, como el adulterio, la fornicación, la idolatría y toda perversidad que se levanta en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha establecido, sino que también no solamente lo hacen, sino que también enseñan a otros que también lo practiquen. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 5, versículos de 20 al 21, allí hay realmente una enseñanza que para aquellos que conocemos a Dios realmente es digna de meditar profundamente. Porque hay un ay sobre los que escuchan sus propios pensamientos, de estas personas que son limpios en sus propios pensamientos. Allí dice en el versículo 20, ay de los que a los malos dicen bueno y a los buenos malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estas personas no le importa cuán agradables sean los caminos de Dios, cuánta bendición y toda clase de cosas buenas Dios trae a nuestra vida. No importa la voluntad de Dios, no le importa realmente lo que es agradable delante de Dios. A ellos solamente le importa lo que es agradable a sí mismo. Corren detrás de lo que ellos establecen como bueno y agradable. Por eso, ellos tuercen realmente los principios. Ellos tuercen todas las cosas para establecer lo suyo como agradable y correcto. Todo lo que es agradable y correcto lo establecen entonces como tinieblas. Y todo lo que es tinieblas lo establecen como luz. Eso lo estamos viendo hoy constantemente en nuestra vida, con todos estos movimientos que se levantan, que están cambiando todos los principios de Dios. Dios dice que en el principio varón y hembra los creó, y el mismo Jesús testificó de ello en sus enseñanzas. ¿Acaso no han escuchado que al principio varón y hembra Dios los creó? Pero hoy en día a estas personas no les importa lo que Dios hizo, cómo hizo las cosas y cómo las estableció. Ellos están redefiniendo todas las cosas. Ellos están estableciendo nuevos patrones de conducta y así no solamente los establecen, sino que los enseñan y enseñan a otros a seguir estos patrones de conducta
qué es lo que ellos tienen como bueno. Por eso cogen a la enseñanza de Dios, que es luz, y la llaman tinieblas. Y cogen a sus enseñanzas, que son tinieblas, y la llaman luz, y la enarbolan en alto, y las enseñan. Y no solamente las enseñan, dice que van a llegar un momento que van a forzar a que así sean. Como en Sodoma y Gomorra, que estas personas que practicaban todo tipo de clase de mal y perversidad, por lo cual fueron juzgadas esas ciudades, no solamente las hacían, no solamente se complacían con lo que las hacían, sino que forzaban a aquellas personas que no querían participar de ellas a que también participaran de ellas. Por eso fueron juzgados y por eso fueron consumidos por el fuego que fue mandado del cielo por el Dios vivo y verdadero. Tenemos que tener en cuenta que aunque una persona establezca patrones en su vida que son incorrectos, que son completamente contrarios a lo que Dios manda y enseña, no significa que tenga la razón. Que tenga poder, un poder legislativo, que tenga un poder económico, o que tenga influencia sobre la humanidad de algún punto, y establezca estas cosas dentro de una sociedad y fuerce para que se cumplan y así sean, no significa que estas cosas sean correctas. Si Dios ha establecido que son perversidad, que son inmundicia, que son incorrectas, pues así son. Y un día vamos a tener que dar cuenta por todas estas cosas. En el libro, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, ahí está manifestando Timoteo y está respaldando todo lo que se dijo antes, pero lo está llevando a una descripción que pareciera que esta persona que está escribiendo ahí, Pablo, en la segunda carta de Timoteo, se montó en una máquina del tiempo, vino a la actualidad, vio todo lo que está pasando, regresó a su tiempo y después escribió la carta, cuando realmente no es así. Él recibió esto por revelación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas que nosotros hagamos están en la presencia de Dios y Dios conoce todas las cosas que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, y no podemos escondernos de Él ni podemos ocultarle nada. Él lo conoce todo. Dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, donde habla que en los postreros tiempos se intensificará la maldad. Dice a partir del versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí ya Timoteo está hablando no solamente de la maldad que hay en el mundo, está hablando de la maldad que hay en el mundo, pero de la maldad que hay en el mundo que penetra también al pueblo de Dios. De la maldad que hay en el mundo, pero que muchos que son el pueblo de Dios están viviendo bajo estos patrones porque quieren participar de las bendiciones y de la gloria de Dios y de las promesas de Dios que tiene de vida eterna, y al mismo tiempo quieren participar de las bendiciones y de la gloria del mundo, de lo que el mundo promete. Quieren participar de ambas. Y se sienten cómodos con el estilo de vida que ellos están adoptando. Y dice Timoteo, a estos evita a estas personas que tienen una apariencia de piedad, pero que realmente su conducta niega que ellos sean seguidores de Cristo. Se están comportando como impíos y no como hijos de Dios y no como discípulos de Jesucristo, porque están siguiendo el mismo patrón y están corriendo la misma carrera desenfrenada del mundo, cuando Jesucristo nos enseña que hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, un camino lleno
de abundancia material, un camino lleno de gloria de este mundo, un camino lleno de todos los deleites, de todas las cosas de este mundo que el mundo te pone en las manos, de las cuales te enseña que qué rico es participar de estas cosas. Y llama también, se mete y llama al pueblo de Dios a que se sienta cómodo, agradable en todas estas cosas, porque no es nada malo participar de estas cosas. Mira qué bueno es. Pero te está metiendo en la carrera del camino ancho y espacioso que va hacia la perdición. Cuando te enseña la Biblia que hay un camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. Este camino estrecho y angosto se presenta ante muchos, pero pocos son los que pueden transitarlo. En este camino realmente debemos despojarnos de toda la gloria del mundo y de todas aquellas cosas que nos atan, que no nos dejan correr este caminar hacia Jesucristo, hacia el camino eterno. El camino ancho y espacioso tiene la meta de desenfocarte de tu meta final, que es Jesucristo. Nuestra meta final es Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si realmente quieres llegar a tu meta final, tú debes caminar puesto los ojos en Jesús. Porque van a haber muchos hombres que van a entrar de manera encubierta en la iglesia y van a enseñar estas doctrinas. De hecho, hoy en la iglesia cristiana está plagada, no toda la iglesia, pero sí ha entrado mucha impiedad y hay muchos hombres viviendo conforme a esto que se describe aquí. Que comienza diciendo el apóstol Pablo que vendrán tiempos peligrosos donde entrarán hombres encubiertos en la iglesia y harán lo mismo que se hace en el mundo, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que ponen a la luz como tinieblas, a la luz de Dios la ponen como tinieblas y a las tinieblas del mundo la ponen como luz dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. No tienen temor del Dios vivo y verdadero, no tienen temor de que va a juzgar todas las cosas, no tienen temor y caminan de esa manera desenfrenada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, allí dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, nadie se va a escapar. Todos van a estar allí. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. No según lo que tú digas que tú eres, sino según lo que tú haces. Es lo que tú vas a ser juzgado. No es lo que tú digas que tú eres, sino es lo que tú haces. Tenemos que tener en cuenta que esto va a pasar. Por lo tanto, hay una generación de impíos que se levanta en contra de todo lo que se tenga el nombre de Dios, de todo lo que sea agradable, de todo lo que sea bueno. Esta generación no solamente corre desenfrenadamente en su caminar y se deleita en el pecado y en todo tipo de inmundicia, de cosas desagradables delante de Dios, sino que enseña a otros también a hacerlo, pero no solamente otros que están fuera del pueblo de Dios, sino que se mete de manera sutil y enmascarada dentro del pueblo de Dios y enseña a muchos que están dentro del pueblo de Dios también a llevar una vida así, desenfrenada, una vida disipada en los deleites de la carne, en los deseos de la carne, en los deleites del pecado. Más, también habla la Biblia de que hay una generación de justos, una generación que realmente no está en este caminar y que no aprueba estas cosas y que su deleite es en la ley de Jehová. Si vamos al Salmo 1, versículo del 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado. Y esta bienaventuranza viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Bienaventurado el que tiene la ley de Jehová como su deleite, y que medita en ella de día y de noche, que la tiene en alta estima y que guía sus pies
realmente guía su caminar por la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, versículo, no me recuerdo si es 117, no me recuerdo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios tiene que ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera. Tiene que ser la luz que guía nuestro caminar. Tiene que ser la guía en nuestra vida. Tiene que ser la dirección hacia donde dirige nuestros pasos. Hacia allí nosotros nos vamos a encaminar. Den la luz de Dios. Tienes que tener en cuenta que no te puedes salir de esa luz, porque si te sales de esa luz, tu caminar se va a extraviar. Y como dice el proverbio, hay caminos que para el hombre son rectos, pero al final tuercen y son caminos de muerte. Para que tu camino sea recto delante de Dios, en todo momento la palabra de Dios tiene que ser la guía en tu camino, tiene que ser la luz que guíe tus pasos. Si te apartas de esa luz, tu caminar va a ser un caminar errado, que su final va a ser un final de muerte. En el Salmo 34, versículo 15, ahí está hablando la palabra de Dios, que Dios siempre está atento al clamor de los justos. Dice literalmente en el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los justos, a esa generación que se levanta, esa generación que quiere agradar a Dios, esa generación que renuncia a los deleites de esta vida y a los deleites del pecado, renuncia por agradar a Dios y tiene la ley de Dios como su deleite. Dice que los ojos de Jehová están sobre esos justos y están atentos al clamor de ellos. No te equivoques. No creas que porque en esta vida tengamos que pasar por penas y por tribulaciones, que Dios no está atento a lo que está pasando con esos justos. Él está atento y Él lo sabe todo. Y dice que al final seremos recompensados. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice allí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso decimos, ¿acaso estas personas que caminan en impiedad y maldad no tienen temor de Dios? ¿Acaso estas personas que se quieren abrazar a los deseos de la carne, a los deleites de esta vida, que quieren llevar una vida conforme al pecado, lo que es disipación en la maldad, a caminar en tinieblas, no tienen temor de Dios, que incluso no solamente se deleitan en hacer estas cosas, sino que también se deleitan en afligir a aquellos que han decidido caminar un camino conforme a la luz de la palabra de Dios, conforme a la verdad escrita en la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso no tienen en cuenta que este Dios justo y verdadero juzgará todas las cosas por sus obras y que Él está atento al clamor de los justos y que Él dice a estos justos, les dice, no os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? ¿Acaso no entiende que vendrá un día en que todas las cosas serán juzgadas y que cada hombre recibirá conforme a sus obras? Hay que tener mucho cuidado. Por eso los justos no es que sean bobos, ni que sean personas que no tengan conocimiento de las cosas, sino que aguardan con paciencia lo que Dios ha prometido. No se toman la justicia por sus manos, sino que aguardan con paciencia que Dios sea el que haga la justicia. Aguardan con paciencia el día del Señor en el cual Él se manifestará y revelará todas las cosas como realmente son. Cuando Dios revele todas las cosas como realmente son y le dé la recompensa a cada cual conforme a sus obras. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice, ese es un
pasaje muy importante, porque van a haber muchos que están caminando dentro del pueblo de Dios, que no se están comportando conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que Jesucristo enseña, conforme a la palabra que Él trajo, conforme a la revelación de la verdad, sino más bien que tienen un camino guiado por el amor a la fama, al dinero y al poder, y se levantan como una generación corrompida dentro de una generación justa que debe andar conforme a la luz de Dios, conforme a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, estas personas que hacen mercadería de la palabra de Dios y que tuercen los principios de la enseñanza de Cristo y de la palabra de Dios, mira lo que dice el mismo Jesús que les va a pasar. A partir del versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Quiere decir, aquí en el griego la palabra que dice nunca os conocí quiere decir que no los conocí antes, no los conozco ahora y no los conoceré después. Nunca los conocí, literalmente, nunca los conocí. Ustedes nunca fueron míos. Ustedes realmente nunca fueron míos, no los conocí. Ustedes entraron encubiertamente, ustedes vinieron aquí, entraron sutilmente, entraron porque hay una promesa de vida eterna y pensaron así literalmente, se puede decir que Dios es bobo, porque es un Dios bueno, es un Dios de amor, de misericordia, y puedo hacer todo lo que quiera hacer en mi vida, y al final Él me va a perdonar porque lo va a pedir perdón porque Él es bueno. Voy a vivir como yo quiero, voy a hacer todo lo que yo quiero, voy a vivir en los deleites de la carne, en los deleites del pecado, y al final Él me va a perdonar porque Él es bueno y misericordioso, y voy a tener todas las bendiciones de esta vida, y también voy a tener la bendición de la vida eterna. Y piensan que se pueden burlar de Dios, cuando realmente no es así. Dice aquí Jesús: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a heredar la vida eterna. No el que hace su voluntad, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquellos que hacen su voluntad, aunque estén encubiertos dentro de la iglesia y tengan una apariencia de piedad, dice Jesús: yo nunca los conocí. Nunca. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad porque viven conforme a sus deseos, viven conforme a sus pensamientos, porque su vida y sus caminos son limpios en sus propios pensamientos, su propia opinión, porque participan de las obras infructuosas de las tinieblas, así como participa el mundo que no conoce a Dios. Por eso Jesús les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice allí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha usado mucho para predicar a personas que no conocen a Dios, para decirle que si tú abres la puerta de tu corazón, Jesús entrará a ti y habrá una cena que significa comunión, una intimidad con el Dios vivo y verdadero, y serás salvo. Pero este versículo realmente está en un contexto de una generación que dice conocer a Dios, que dice haberse entregado al Dios vivo y verdadero, pero que su testimonio realmente es todo lo contrario a lo que ellos dicen que son. Que viven una vida como si realmente no hubiesen conocido a Cristo, como si realmente no se hubiesen arrepentido de sus pecados y no se hubiesen entregado a Él. Que participan en todas las obras del mundo y que tienen una apariencia de santidad y de justicia, cuando realmente no viven conforme a la justicia y a la palabra de Dios. Este versículo se habla realmente es a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una de las 7 iglesias a las cuales reprende el mismo Jesús y le da un mensaje. Pero esta iglesia se ajusta mucho, si la vemos en un sentido cronológico,
que realmente muchos dicen que no es así, pero a veces yo la veo en un sentido cronológico. Esta iglesia se ajusta mucho a la iglesia de los últimos tiempos. Y mira lo que dice allí en Apocalipsis 3, versículo del 14 al 17, dice: a esta generación, a esta iglesia más que una generación altiva dentro de la misma iglesia, escucha esto, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras más fuertes. Personas que caminan en el mismo camino, que caminan en el mundo, que escuchan a los profetas de la prosperidad, que escuchan a los profetas de la riqueza y de la abundancia, que escuchan a las voces de la fama, de la opulencia, de la grandeza de este mundo, que escuchan todos esos cantos de sirena, que lo único que hacen es desenfocar al hombre de Dios de la meta final, que es Jesucristo, y lo sumergen sin que ellos se den cuenta en un camino, en una carrera de este camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. En ese contexto está este versículo de que Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque Él, el Señor, que conoce todas las obras, el Cordero de Dios que vino para sacrificarse por el mundo, que derramó su sangre, Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino para eso. Por eso murió en la cruz del Calvario. Por eso derramó su sangre. Por eso, como dice la Escritura, Él está a la puerta y llama. Y pacientemente espera y llama y sigue esperando y sigue llamando. Porque Él constantemente está haciendo una obra de salvación y de redención. Constantemente Él está tratando de rescatar y de salvar lo que se ha perdido. Él es un Dios bueno, de misericordia y de amor y de perdón. Hoy, si tú escuchas la voz de Dios, ten presente que una vez más Él está llamando a la puerta y llama. Y no solamente es para aquellas personas que no conocen a Jesús. Aquí es para las personas que dicen haberlo conocido, pero que han extraviado su camino, que se han olvidado realmente de cuál es su llamado y que se han dejado seducir y que se han dejado comprar y que están participando de obras infructuosas de las tinieblas. A esos dice la palabra de Dios que Jesús está a la puerta de sus vidas y llama. Y los está llamando otra vez y llama. Dicen que si se arrepienten y que ellos abren la puerta, Él entrará y cenará con ellos y ellos con Él. Volverá a establecer la comunión con ellos. A eso. Si tú eres uno de esos, ten presente que Jesús está a la puerta y llama a tu vida. Tenlo presente. Él te sigue llamando porque Él te sigue amando. Realmente, tú decides en qué generación quieres estar. Tú decides si estás en la generación de los impíos que marcan cada generación. Hay una generación de impíos, o si estás en la generación de los justos. Cada generación tiene una generación de justos. Pero, como dice la Biblia, así como los hombres van a ser juzgados, los impíos al final se van a reunir todos en una gran generación de impíos que dice que van a ser juzgados y condenados por sus obras de maldad. Porque la obra de maldad más grande que hay es tener por inmunda la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario, y de rechazarla y de pisotearla. Estos serán juzgados y serán desechados. Pero hay una generación de justos que se reunirá en una gran generación eterna de justos,
delante del trono de Dios y del Cordero. Dice la palabra de Dios, vestidos de ropas blancas, que alabarán a Dios y que lo honrarán y lo exaltarán con palmas en sus manos y lo glorificarán y alabarán el nombre de Dios. De esta gran generación van todos aquellos justos que han llevado su caminar en la luz y en la palabra de Dios y que han confiado en Dios siempre en toda su vida. Si tú realmente quieres formar parte de esta generación de justos, escucha esta palabra. Escucha lo que dice Apocalipsis 3:20. Es como el último llamado de Dios. Lo veo así, el último llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si abres la puerta, yo entraré. Si abres la puerta, Él no va a violentar la puerta. Él no la va a abrir por ti. Si tú abres la puerta, dice Él, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás con Él. Este es el mensaje que traigo hoy. ¿A quién realmente perteneces? Porque no es que eres libre e independiente por tu cuenta. Tú perteneces a alguien. Tú o perteneces a Dios o perteneces al diablo. Tú estás o en el camino de luz o en el camino de tinieblas, o en el reino de verdad, de justicia, o en el reino de mentira y de injusticia, en el reino de vida o en el reino de muerte, en el camino de vida o en el camino de muerte. Tú perteneces a alguien. ¿A quién perteneces? Pero no solamente a quién perteneces, de quién verdaderamente tú quieres ser y en dónde al final de los tiempos, donde verdaderamente tú quieres estar. Si tú quieres ser de Dios, si tú quieres pertenecer a la generación de los justos y estar al final en la generación de los justos en la vida eterna, pues este es el consejo. Que escuche la voz del que llama, que escuche la voz de Cristo y que abras la puerta para que Él entre a tu vida y cene contigo y tenga comunión contigo y tú con Él. Desde aquí bendecimos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, bendecimos sus vidas y esperamos que esta palabra les alcance y que toque sus mentes y sus corazones y que Dios te bendiga, que bendiga tu vida y que le puedas conocer y que si has estado caminando en pasos que no son correctos delante de Dios, este es el momento de arrepentirte y de regresar a Él. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.